Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que me ven, muchas gracias por darle clic a este vídeo. Los invito a quedarse porque prometo que la vamos a pasar muy bien. Y si ya son de la familia, muchas gracias por su apoyo constante. Ya saben, para mí es un placer estar aquí con ustedes y compartir todo lo que me gusta. Hoy, mis amores, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un auténtico bombazo que sacudió el mundo del entretenimiento y, para ser honestos, el mundo del corazón también. Sí, señores y señoras, vamos a sumergirnos en el escándalo Hande y Kerem. Esa discusión fuerte que, según se rumorea, tuvo lugar entre nuestra adorada Hande Erçel y el talentosísimo Kerem Bürsin. Así es. Vamos a desmenuzar todo lo que se sabe, todo lo que se ha dicho, los rumores, las pistas, y por supuesto vamos a dar nuestra opinión, que al final, es lo más divertido, ¿verdad? Pero antes de meternos de lleno en el chisme, y créanme, que hay mucho chisme, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán nada de las últimas noticias, rumores y análisis del mundo de las series turcas y todo lo que nos encanta. Ya saben, aquí siempre hay algo nuevo y emocionante esperando por ustedes. Ahora sí, arranquemos con el escándalo. Para quienes no estén muy familiarizados con el tema, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos mundialmente por su química explosiva en la serie Love is in the Air ***. Esta serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también los unió en la vida real. Su romance, que comenzó en medio de las grabaciones, fue todo un cuento de hadas para los fans, un sueño hecho realidad que se convirtió en uno de los noviazgos más mediáticos y queridos del momento. Pero como dicen, nada es para siempre y al parecer, su historia de amor tuvo un final abrupto. Los rumores sobre su separación comenzaron a circular con fuerza a mediados de 2022, pero lo que más llamó la atención no fue solo el final de su relación, sino los detalles y las circunstancias que lo rodearon. Y es aquí donde entran las discusiones fuertes, los gritos, los reproches, y todo el drama que, según fuentes cercanas, fue el detonante de su ruptura. Las primeras noticias hablaban de desacuerdos y diferencias irreconciliables. Se mencionaban problemas de agenda, diferencias en sus proyectos profesionales y, por supuesto, la dificultad de lidiar con la fama y la presión mediática. Pero con el tiempo la información se fue filtrando y las versiones se volvieron más jugosas, más escandalosas. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre las celebridades, comenzó a especular con mayor intensidad, creando un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de rumores y teorías. Se empezó a hablar de una supuesta discusión muy acalorada que tuvo lugar entre Hande y Kerem, donde salieron a relucir todo tipo de problemas. Algunas fuentes afirmaron que la discusión fue tan intensa que incluso involucró a amigos y familiares de ambos lados. Se decía que la tensión había escalado a tal punto que las personas cercanas a la pareja se vieron obligadas a intervenir, tratando de mediar en el conflicto y evitar que la situación se descontrolara. Otros rumores indicaron que la pelea se originó por celos profesionales y diferencias creativas, ya que ambos estaban en proyectos independientes que les exigían mucho tiempo y energía. Y es que en ese momento ambos actores estaban en la cima de sus carreras. Hande, con su belleza y talento, se había convertido en un icono de la moda y una de las actrices más solicitadas del momento. Kerem, por su parte, había logrado consolidarse como un actor de renombre, con una base de fans sólida y proyectos prometedores. La competencia, aunque sana en principio, podría haber generado fricciones entre ambos, especialmente si existían diferencias en cuanto a sus prioridades y expectativas profesionales. Además, se especuló sobre posibles infidelidades y terceras personas involucradas. Por supuesto, estos son solo rumores, pero en el mundo del espectáculo, a veces, los rumores tienen algo de verdad. La prensa rosa, siempre al acecho, no tardó en señalar a posibles villanos en la historia, alimentando aún más la especulación y el morbo. Se mencionaron nombres de otras celebridades, modelos y compañeros de trabajo, creando un torbellino de rumores que dificultaban aún más discernir la verdad. Y claro, con semejante revuelo, los fans se volvieron locos. Las redes sociales explotaron, los foros de discusión se encendieron y todo el mundo quería saber la verdad detrás de esta aparente guerra amorosa. Los fans, que habían soñado con su historia de amor en la pantalla y en la vida real, se sintieron traicionados. Las redes sociales se inundaron de
Mensajes de apoyo a ambos actores, pero también de críticas y reproches. Los foros de discusión se convirtieron en un campo de batalla, donde se debatían las posibles causas de la ruptura y se analizaban cada gesto, cada publicación en redes sociales, en busca de pistas. La expectación era máxima y cada nuevo detalle, por pequeño que fuera, era analizado con lupa. Lo más interesante de todo es que tanto Hande como Kerem, al principio, mantuvieron un silencio sepulcral. No negaron ni confirmaron nada, lo cual, en cierta forma, alimentó aún más los rumores y especulaciones. Ambos se limitaron a publicar mensajes en sus redes sociales que, aunque no eran explícitos, parecían indirectas, mensajes crípticos que parecían responder a todo lo que se decía. Hande, por su parte, siempre ha sido muy reservada con su vida personal, y prefirió centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Su prioridad siempre ha sido mantener una imagen pública impecable, y evitar a toda costa los escándalos y la controversia. Su silencio, en cierta medida, fue una estrategia inteligente para proteger su imagen y evitar que el drama mediático la consumiera. Kerem, por otro lado, suele ser más abierto y comunicativo, pero en esta ocasión, también optó por el silencio, lo que generó aún más misterio. Su decisión, sin embargo, podría haber sido motivada por la necesidad de proteger su intimidad y evitar que el conflicto se agravara. Con el tiempo, ambos han seguido adelante con sus carreras, cada uno por su lado. Hande ha protagonizado nuevas series y ha consolidado su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado su versatilidad interpretativa y su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Su éxito profesional es innegable y su imagen pública sigue siendo muy positiva. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y talento. Ha participado en producciones internacionales, ampliando sus horizontes profesionales y consolidando su carrera. Su trabajo ha sido reconocido y valorado, y su base de fans sigue siendo muy fiel. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue el detonante de esa supuesta discusión? ¿Realmente hubo gritos, reproches y lágrimas? ¿O todo fue una exageración mediática? La verdad, probablemente nunca la sabremos a ciencia cierta. Lo único que podemos hacer es analizar la información disponible, las pistas, los gestos, y sacar nuestras propias conclusiones. Las razones detrás de la ruptura podrían ser múltiples y complejas. Quizás las diferencias en sus agendas y proyectos profesionales crearon un distanciamiento que fue difícil de superar. La presión mediática, la constante exposición pública y la falta de privacidad podrían haber desgastado la relación. Los celos profesionales y las expectativas encontradas podrían haber generado conflictos y tensiones. O tal vez simplemente el amor se acabó y cada uno decidió seguir su propio camino. Lo que sí podemos afirmar es que esta supuesta discusión y la posterior ruptura fueron un golpe duro para sus fans. La pareja Hande Kerem era muy querida, y su química en pantalla era innegable. Verlos separados fue un momento triste para muchos, pero también una lección de que a veces, las relaciones no siempre funcionan, y que el amor, a veces, no es suficiente. La idealización de la pareja, la fantasía de un amor perfecto, se desvaneció ante la realidad de una ruptura dolorosa. Los fans se sintieron decepcionados, pero también aprendieron una valiosa lección sobre la fragilidad de las relaciones y la importancia de la individualidad. Y ahora, mis queridos, quiero compartir con ustedes mi opinión sobre todo este asunto. Personalmente creo que es muy probable que, como en cualquier relación, Hande y Kerem hayan tenido sus problemas. Las discusiones, los desacuerdos, son parte de la vida, especialmente cuando se trata de dos personas con personalidades fuertes y con mucho éxito en sus carreras. La presión mediática y la exposición constante a la opinión pública pueden haber exacerbado los conflictos y dificultado la comunicación. La distancia física, las largas horas de trabajo y la falta de tiempo para estar juntos también podrían haber influido en la situación. Considero que el hecho de que hayan decidido mantener silencio sobre el tema es una muestra de madurez y respeto mutuo. No creo que hayan querido exponer su vida privada al escrutinio público, y eso es totalmente comprensible. Han priorizado su bienestar emocional y la protección de su intimidad. Han optado por mantener la compostura y evitar alimentar la polémica, demostrando una gran profesionalidad y respeto hacia sus fans. Al final, lo que importa es que ambos estén bien, que estén felices y que sigan brillando en sus carreras. Y por supuesto que nos sigan regalando su talento y su trabajo.
Ya para ir finalizando, quiero recordarles que lo importante es respetar la privacidad de las personas, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Al final, lo que importa es su felicidad y su bienestar. Y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a su privacidad. Las especulaciones y los rumores pueden ser perjudiciales y causar un daño irreparable. Debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como espectadores y evitar caer en el morbo y la sensacionalización. Y bueno, mis amores. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el escándalo Hande y Kerem. Sé que es un tema muy jugoso y que genera mucha curiosidad, así que espero haberles dado información interesante y, sobre todo, que lo hayan disfrutado. Hemos repasado los detalles, analizado los rumores y compartido nuestras opiniones. La historia de Hande y Kerem es una lección sobre la complejidad de las relaciones y la dificultad de mantener la privacidad en un mundo mediático. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Creen que hubo una discusión fuerte? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Me encantaría leer sus opiniones. Recuerden que la caja de comentarios es de ustedes, así que úsenla. Compartan sus teorías, sus especulaciones y sus sentimientos sobre el tema. La interacción es lo más importante en esta comunidad. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todos los que aman las series turcas y el chisme. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Recuerden que el apoyo de cada uno de ustedes es fundamental para seguir creando contenido. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos a las novedades, a los análisis y a las últimas noticias del mundo de las series turcas. Muchas gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.